Nathan Brooks tenía pocas expectativas para su cumpleaños número 30. Cuando estás estacionado en un puesto diplomático a 9 años luz de la Tierra, las celebraciones tienden hacia el modesto pastel sintético del economato. Algunos mensajes de video de miembros de la familia cuyas caras se veían un poco mal debido al retraso en la transmisión. Tal vez una sesión de copas con los otros humanos que sentían la misma nostalgia y estaban igualmente comprometidos a fingir que no lo estaban. Él había hecho las paces con esto. Los cumpleaños en el espacio profundo eran lo que eran. Lo que se suponía que no debían ser era una citación al gran salón a las 600 horas por parte del embajador Kelvin, cuya expresión sugería que había tragado algo desagradable y estaba haciendo un gran esfuerzo por no vomitarlo nuevamente. Ha habido un desarrollo, dijo Kelvin, que fue un discurso diplomático porque todo está en llamas, pero estamos fingiendo que está bien. Estaba paseando por su oficina, que ocupaba una esquina de la estación con ventanas que daban a Desarrollo Ram. El planeta giraba debajo de ellos, continentes morados envueltos en nubes plateadas, hermosos y completamente extraños. ¿Es la guerra?, preguntó Nathan. Porque si se trata de una guerra, me gustaría señalar que trabajo en acuerdos comerciales agrícolas, no en estrategia militar. Pero no es la guerra, es peor. Kelvin dejó de caminar, se volvió hacia Nathan con la mirada de un hombre a punto de arruinarle el día a alguien. Has sido seleccionado para la encuadernación carmesí. Nathan esperó contexto. Ninguno vino. No sé qué es eso. Nosotros tampoco realmente. Los teserinos enviaron documentos históricos, pero están en el antiguo teserino, del que aparentemente ya nadie habla. Y la traducción automática sigue produciendo frases como Bloodsworn Companion of the Night Why Eternal Vessel of Crimson Devotion que suenan muy románticas o muy alarmantes. Voy con alarmante probablemente sabio. Kelvin levantó una pantalla holográfica que mostraba texto denso cubierto con una escritura fluida que hacía daño mirar directamente. Lo que hemos deducido es que es un antiguo honor. Te presentan a 2 princesas vampiro de casas nobles rivales como acompañantes para tu cumpleaños. Nathan miró a su jefe. Lo siento. ¿Dijiste princesas vampiro en plural como en más de una? 2 específicamente. Princesa Lisa de la casa Nick Ville y princesa Orlaya de la casa Starfan. Ambas casas son extremadamente poderosas, se han odiado durante aproximadamente 3000 años y aparentemente decidieron que regalar a sus princesas a un negociador comercial humano era una idea brillante. Kelvin se frotó las sienes. La ceremonia ocurre en 3 horas. Se espera que asista y acepte amablemente. ¿Qué pasa si no acepto amablemente? ¿Qué pasa si no acepto nada? Luego desencadenamos un incidente interestelar que podría desestabilizar todo el sector, destruir 12 años de progreso diplomático y posiblemente iniciar una guerra entre casas nobles que haría que nuestros problemas anteriores parecieran errores de papeleo. La sonrisa de Kelvin era absolutamente triste. Entonces, vas a aceptar con mucha amabilidad, y luego todos vamos a descubrir qué significa esto realmente antes de que alguien declare una disputa de sangre. Esto se debe a que ayudé con el acuerdo de exportación de granos, ¿no? Su trabajo facilitando el comercio agrícola entre la Tierra y Tesara aparentemente se notó a niveles muy altos. Felicitaciones. Estás siendo recompensado con un honor. Nadie entiende que eso involucre a 2 vampiros inmortales que podrían matarse entre sí en tus aposentos. Nathan tenía varias objeciones a este plan. Pero antes de que pudiera expresar a ninguno de ellos, Kelvin ya lo estaba guiando hacia la puerta, murmurando sobre el atuendo ceremonial apropiado y cómo inclinarse sin ofender a ninguna de las 2 casas. El gran salón había sido transformado. El espacio diplomático, generalmente desnudo, ahora goteaba con sedas oscuras, estructuras cristalinas que latían con luz interna y suficientes guardias ceremoniales para invadir una pequeña luna. 2 delegaciones se enfrentaron al otro lado del pasillo con la postura rígida de personas que querían estar literalmente en cualquier otro lugar. Sus manos descansando sobre armas que probablemente violaron 20 regulaciones de la estación. Nathan se paró en el centro con su mejor traje, que de repente se sintió increíblemente inadecuado. El embajador Kelvin estaba a su lado, sudando a pesar del climatizador. Las princesas entraron por lados opuestos del pasillo, y el cerebro de Nathan olvidó momentáneamente cómo procesar la información. Lisa de House Nadell se movía como la oscuridad dada forma, su vestido negro parecía absorber la luz en lugar de reflejarla. Su piel era lo suficientemente pálida como para ser débilmente luminiscente, y sus ojos cambiaban entre carmesí intenso y dorado según el ángulo. Sus orejas se alzaban largas y elegantes a través del cabello negro de medianoche, el único rasgo que la marcaba como teserina en lugar de un sueño febril hecho carne.
Oralia, de la casa Colmillo Estelar, estaba encendida a la sombra de Lisa, vestida con un burdeos intenso que resaltaba los tonos más cálidos de su pálida piel. Su cabello era blanco plateado, sus ojos del mismo inquietante oro carmesí y sus orejas igual de prominentes y perfectamente puntiagudas. Se comportó con la confianza de alguien a quien nunca le habían dicho que no y que no lo aceptaría si lo hubiera hecho. Ambas princesas miraron a Nathan con expresiones que sugerían que era un regalo de cumpleaños particularmente decepcionante que se habían visto obligadas a aceptar. Nathan Prox, el eficiente comenzó, hablando con un estándar muy acentuado. Has sido elegida para la encuadernación carmesí, un honor otorgado a quienes han mostrado un servicio excepcional a Tesara. ¿Aceptas la responsabilidad de acompañar a estas nobles hijas? Yo, Nathan, miré a Kelvin, quien hizo pequeños gestos frenéticos que probablemente significaban, di que sí o moriremos todos. Acepto. Él acepta, dijo Kelvin en voz alta, como si el volumen lo hiciera más oficial. Lo que siguió fue una ceremonia que involucró muchos cánticos, algún tipo de campo de energía que hizo que le dolieran los dientes a Nathan, y un momento en el que ambas princesas colocaron sus manos sobre su corazón, y sintió que algo encajaba en su lugar en su pecho como un candado enganchado. No fue doloroso exactamente, pero fue profundamente extraño, como si sus órganos internos acabaran de aceptar un contrato que no había leído. La parte ceremonial concluyó con lo que pareció demasiada ceremonia. Las delegaciones se inclinaron, se hicieron gestos amenazantes que probablemente eran tradicionales y partieron con la velocidad de las personas que huyen de un desastre. Nathan se quedó parado en el gran salón con dos princesas vampiro que ahora lo miraban con abierta hostilidad. No hacia él, afortunadamente, el uno hacia el otro. ¡Qué colmillo estelar!, dijo Lisa, con su voz cargada de siglos de desprecio. Como esperaban que usaran la encuadernación carmesí para perseguir su patética agenda. La casa Nickville siempre prefirió las sombras a la sustancia. Oria devolvió el disparo. Dime, ¿realmente tienes una estrategia o simplemente acechas? ¿En las esquinas esperando que nadie se dé cuenta? Noto que estás aquí, lo que sugiere cómo los estándares de colmillos estelares han caído aún más de lo que pensaba. Damas, intervino Nathan, luego inmediatamente se preguntó si damas era el término apropiado para la nobleza vampírica inmortal. Quizás podríamos llevar esto a un lugar menos público. Mis aposentos son pequeños, pero tus aposentos, la atención de Lisa se centró en él. ¿Esperas que compartamos cuartos entre nosotros y contigo? La unión carmesí requiere proximidad física durante el periodo de unión. Orla ya dijo, sin embargo ella parecía igualmente infeliz por eso. ¿No te explicaron esto? Nadie explicó nada excepto que necesito aceptar amablemente o comenzar una guerra. Ambas princesas intercambiaron una mirada que sugería que habían encontrado algo en lo que realmente estaban de acuerdo. Los humanos no estaban preparados para nada. Esto va a ser un desastre, murmuró Lisa. Completo desastre, estuvo de acuerdo Orly. Nathan se miró las manos, que aún hormigueaban por donde se había asentado la atadura. Feliz cumpleaños a mí. Las habitaciones de Nathan, que se habían sentido razonablemente espaciosas cuando solo lo contenían a él y a su colección de novelas terrestres, ahora parecían una celda de prisión muy cara. Dos princesas vampiro ocupaban esquinas opuestas del espacio vital, irradiando hostilidad entre sí mientras Nathan se paraba en el área de la cocina preguntándose si su seguro de vida cubría la muerte por incidente político. Entonces dijo, porque alguien tenía que decir algo y el silencio se estaba convirtiendo en un arma. ¿Alguien quiere explicar qué hace realmente la encuadernación carmesí? Debido a que la ceremonia fue muy dramática pero ligera en información práctica, Eta dijo desde su esquina donde había estado examinando su estantería con la expresión de alguien confrontando un hallazgo arqueológico decepcionante psíquicamente, emocionalmente, físicamente, si eres tradicional, lo que obviamente no hablaba por ti mismo o decía que algunos de nosotros todavía valoramos la tradición. Extraño pensé en cómo Starfan abandonó la tradición cuando abandonaron las viejas costumbres en favor del comercio comercial con especies menores. La sonrisa de Lisa era lo suficientemente aguda como para cortarla. Oh, espera. Estoy pensando en tu familia específicamente. Al menos mi familia se adaptó a los tiempos cambiantes en lugar de esconderse en sus antiguos castillos, fingiendo que la era moderna no existe. Nathan levantó la mano como si volviera a la escuela. Pregunta rápida. ¿Se van a asesinar los dos o es una conversación normal de los dos? Dijeron simultáneamente, luego se miraron el uno al otro por el acuerdo. Genial. Maravilloso. Me encanta eso para nosotros. Nathan sacó 3 sillas de su pequeña mesa de comedor. Siéntate.
Vamos a tener una conversación real como adultos, y si comienzan a amenazarse mutuamente, no lo sé. Presente una queja ante sus dos casas. No es así como empezó Orlaya. Siéntate. Algo en su tono, probablemente desesperación, hizo que ambas princesas realmente obedecieran. Se sentaron en lados opuestos de la mesa, tan lejos el uno del otro como lo permitían los muebles, mientras Nathan tomaba el asiento del medio y se sentía como un mediador en el divorcio más peligroso del universo. Comencemos de manera simple, dijo Nathan. ¿Por qué sus casas se odian entre sí? La casa Colmillo Estelar traicionó a una alianza durante la Guerra de las Lunas Fracturadas, dijo Lisa de inmediato. Hace 3.000 años. Alberga Nickville asesinó a nuestro embajador durante las negociaciones de paz. Orlaya interrumpió hace 2.800 años. Eso fue una represalia justificada porque ambos se detuvieron. Nathan se frotó la cara. Lo entiendo. Han sido enemigos desde siempre, pero ninguno de los dos eligió este derecho vinculante. Fueron enviados aquí por sus familias. Silencio. Luego Lesan asintió lentamente. La encuadernación carmesí es políticamente ventajosa para la casa Nickville. Tener influencia sobre un diplomático humano que tiene el oído de la tierra podría cambiar considerablemente los equilibrios de poder. La casa Colmillo Estelar pensaba lo mismo. Orlaya admitió, facilitaste el comercio que nos beneficia. Tenerte atado a nuestra casa crea oportunidades. Entonces ambos están aquí como herramientas políticas. Nathan se echó hacia atrás. Y están atrapados el uno con el otro y conmigo porque sus familias decidieron jugar con un antiguo ritual. Esa es una lisa demasiado simplista, comenzó. Pero esencialmente precisa, Orla terminó luciendo molesta por aceptar nuevamente. ¿Y esta unión significa exactamente qué? Dijiste conexión psíquica. Comenzaremos a sentir las emociones del otro, explicó Lisa. Al principio, son solo sentimientos superficiales, ira, felicidad, miedo, pero se profundiza. Eventualmente, sentiremos los pensamientos de los demás si no tenemos cuidado con protegernos. Está destinado a crear confianza e intimidad entre las partes vinculadas. Está destinado a prevenir la traición. O agregó, si planeas apuñalar a alguien, sentirán tu intención a través del vínculo. Hizo que las casas rivales cooperaran porque traicionar al humano sería imposible de ocultar. Nathan procesó esto. Entonces, me estás diciendo que voy a sentir todo lo que ambos sienten, y tú sentirás todo lo que yo siento, y todos vamos a estar emocionalmente enredados, nos guste o no. Sí. Y no hay forma de salir de esto. Solo tú puedes disolver la unión, dijo Lisa en voz baja. Pero hacerlo nos marcaría como rechazados. Perderíamos todo prestigio en la sociedad teserana. Estaríamos, ella se alejó. Parias, Elías oral terminado. Entonces, por favor, no nos hagas ningún favor. Nathan miró entre ellos, viendo más allá de la hostilidad hacia las expresiones atrapadas debajo. Estaban tan estancados como él, solo que de una manera diferente. Está bien, dijo. Nuevo plan. No pretendemos gustarnos, pero tampoco empeoramos esto de lo que tiene que ser. Los dos tienen su propio espacio aquí. Descubriré separadores de ambientes o algo así. No se matan entre sí. No disuelvo la unión y todos sobrevivimos a esto con un mínimo derramamiento de sangre. Derramamiento de sangre metafórico, agregó rápidamente. ¿Será un problema el derramamiento de sangre real? Necesitamos sangre para sobrevivir, dijo Lisa. Pero podemos sintetizar la mayor parte de lo que necesitamos. Fresco es mejor, pero no es obligatorio si lo ofreces. Los ojos de Or brillaron carmesí. No ofrezco nada excepto hospitalidad básica y la esperanza de que no destruyamos mis habitaciones en una pelea sobrenatural. Nathan se puso de pie. Voy a hacer café, que sé que probablemente no bebas, pero lo necesito. Los vampiros comen comida en absoluto. Podemos, dijo Lisa. No proporciona nutrición, pero algunos de nosotros disfrutamos el sabor. Genial. Pediré extra al comisario. Nathan se mudó a la pequeña unidad de la cocina, con las manos temblando ligeramente cuando la adrenalina finalmente alcanzó la locura del día. Bienvenido a mi cumpleaños, supongo. Lo siento, no hay pastel. Detrás de él, escuchó a Oralia decir en voz baja. Esto tampoco es lo que queríamos, humano. Nathan, corrigió. Si estamos unidos, también podrías usar mi nombre. Una pausa, luego escucha. Nathan, mis disculpas por todo esto. No era mucho, pero era algo.
Nathan preparó su café y trató de no pensar en cómo su vida se había vuelto increíblemente complicada de una manera para la que aún no tenía palabras. El vínculo en su pecho latía suavemente, como un latido que no le pertenecía. Y desde el otro lado de la habitación, sintió dos firmas emocionales distintas. Incertidumbre, resignación, y debajo de ambas. Una curiosidad que probablemente ninguna de las princesas quería admitir también. Esto iba a ser interesante, o fatal, posiblemente ambas cosas. 2 semanas después de la encuadernación carmesí, Nathan se enteró de que las princesas vampiro que discutían sobre la configuración del termostato podían generar suficiente energía sobrenatural para hacer parpadear las luces. Lisa prefería los cuartos lo suficientemente fríos como para conservar la carne. Orla ya quería que estuviera lo suficientemente abrigado como para que Nathan no necesitara 3 capas. El compromiso al que llegaron involucró distintas zonas de temperatura, controladas por manipulación de energía que técnicamente violaban las regulaciones de la estación y le dieron absolutamente un dolor de cabeza a Nathan. Pero los dolores de cabeza no fueron solo por los controles ambientales. El vínculo psíquico había comenzado a manifestarse de maneras nadie le había advertido adecuadamente. Estaría trabajando en documentación comercial y de repente sentiría un pico de soledad tan profundo que le dolía el pecho. Lisa escondida en su esquina con un libro fingiendo que no extrañaba su casa. O estaría tratando de dormir y sería golpeado con oleadas de ira frustrada o Elia recibiría otro mensaje de su familia exigiendo informes de estado que no quería dar. Lo peor fue saber que ellos también sentían sus emociones. Su nostalgia por la tierra, su confusión sobre la situación, su creciente preocupación por ambos que absolutamente no estaba listo para examinar demasiado de cerca. «Estás preocupado por mí», dijo Orla ya una noche, sorprendiéndolo desde su bloc de datos. «Puedo sentirlo». «Detente». «Realmente no puedo controlar lo que siento», dijo Nathan. «Así es como funcionan las emociones». «Entonces protégete mejor». «Nadie me enseñó a protegerme». «¿Quieres dar lecciones?» Orla ya hizo una pausa, luego se movió de su lugar habitual junto a la ventana para sentarse frente a él. «Bien. Cierra los ojos. Imagina un muro entre tus sentimientos y el vínculo». Nathan lo intentó. Realmente lo hizo. Pero imaginar paredes mientras 2 princesas vampiro le transmitían emociones era como tratar de meditar durante una explosión. «Esto no tiene remedio», murmuró. «No estás desesperada», dijo Lisa, apareciendo silenciosamente a su lado de esa manera profundamente inquietante en que se movían los vampiros. «No estás entrenado. Hay una diferencia». «¿Le estás ayudando?», Orla ya preguntó sospechosamente. «Le estoy impidiendo tener un colapso psíquico que nos afectaría a todos». «No lo hagas político». Pero, por supuesto, era político. Todo era político cuando sus familias habían sido enemigas durante milenios. Sin embargo, Nathan se estaba dando cuenta lentamente de que la hostilidad de la princesa entre sí se estaba volviendo más ritual que genuina. Discutían constantemente, pero las discusiones habían comenzado, incluida la conversación real. Lisa criticaría el gusto musical de Oralia, pero luego debaten sobre teoría musical durante 1 hora. Orla ya se burlaba de las opciones de lectura de Lisa, pero Nathan la había pillado tomando prestados libros de la pila de Lisa. El vínculo estaba trabajando en ellos, quisieran o no. También estaba funcionando en él. Estaba empezando a distinguir sus firmas emocionales. Los pensamientos de Lisa se sintieron como agua fría, estratégicos y fluidos. Horas ardía como el fuego, apasionado e inmediato, y cada vez era más consciente de las cosas debajo de su hostilidad superficial. El temor cuidadosamente escondido de Lisa de que nunca sería más que una herramienta política. La desesperada necesidad de Oralia de demostrar que era capaz de más de lo que creía su familia. «Tu familia quiere que me seduzcas», dijo Nathan una noche, las palabras se escaparon antes de que pudiera detenerlos. Oria se congeló. «Te sentías tan difícil de perder». Enviaron otro mensaje hoy, y sus emociones pasaron de frustradas a resignadas a enojadas en aproximadamente 5 segundos. «Quieren que me hagas apoyar los reclamos territoriales de la Casa Colmillo Estelar, ¿no?» «No lo es». «Oh, detenido». «Sí, esperan que use el vínculo para influenciarte». «La casa Nickville quiere lo mismo», dijo Lisa en voz baja desde su esquina. «¿Creen que puedo manipular a Nathan para que apoye nuestros intereses comerciales?» Nathan se rió, un sonido agudo sin mucho humor. «Entonces, todos estamos siendo utilizados. Eso es genial. Realmente une a la gente. ¿Qué vas a hacer?», he preguntado. «Nada.
Dígales a sus familias que manejen su propia política. Soy un negociador comercial, no un activo estratégico. Nathan se puso de pie, paseando por los pequeños barrios y, lo que es más importante, ninguno de los dos es propiedad para ser desplegado con fines políticos. El silencio que siguió estuvo cargado de algo que pareció sorpresa a través del vínculo. ¿Te refieres a eso?, dijo Lisa. Por supuesto, lo digo en serio. Tu gente. No existes para servir a las agendas de tu familia más que yo. Nathan se volvió para mirarlos a los dos. Sé que se odian el uno al otro. No nos odiamos el uno al otro. O interrumpida, luego pareció sorprendida por sus propias palabras. ¿No lo hacemos?, preguntó Lisa. Nuestras casas se odian entre sí. Se supone que debemos odiarnos, pero en realidad no lo hago. O arrastrado, frunciendo el ceño. El vínculo hace que sea difícil odiar a alguien cuando siente sus pesadillas. Nathan se había estado preguntando si alguien más iba a mencionar que los sueños habían comenzado hace unos días, no los suyos, sino los de ellos sangrando a través de la conexión. Lisa soñando con pasillos vacíos y el peso de las expectativas. Orla ya sueña con decepcionar a su familia, con no ser nunca suficiente. Lo siento, dijo Nathan, por las pesadillas. Los míos tampoco son geniales. Sueñas con la tierra, dijo Lisa. El jardín de tu madre. El olor a lluvia en el suelo. No es tan patético como parece. No es patético en absoluto, dijo Orla en voz baja. Es el hogar. Por supuesto, te lo pierdes. El momento se alargó, algo cambiando en los cuartos que nada tenía que ver con los controles de temperatura. Nathan lo sintió a través del vínculo. Los muros comienzan a resquebrajarse, las viejas rivalidades importan menos que la realidad actual. Entonces la alarma comenzó a gritar y todo se fue al infierno. La explosión sacudió la estación. Luces de emergencia que reemplazan la iluminación normal. El Neuralcom de Nathan crujió con frenéticas advertencias. Brecha en el sector 7. Intrusos a bordo. Personal diplomático para asegurar puestos de inmediato. Nathan, bájate. Orla ya se movía antes de que pudiera reaccionar, derribándolo al suelo cuando la ventana del cuarto se rompió hacia adentro. 3 figuras con equipo táctico se abrieron paso, levantaron armas y el cerebro de Nathan las clasificó con terrible claridad. Asesinos aquí por él. Esto realmente estaba sucediendo. Lisa se movió como sombra líquida, cubriendo la distancia en un instante y arrancando el arma de un atacante con una fuerza casual que envió al hombre volando contra la pared. Orla ya estaba en el segundo, su velocidad era demasiado rápida para que los ojos humanos la rastrearan. Poder sobrenatural desatado de maneras sobre las que Nathan solo había leído. El tercer atacante apuntó a Nathan y, a través del vínculo, sintió terror de ambas princesas, no por ellas mismas, sino por él. Una oleada de miedo tan intensa que ahogó todo lo demás. Destruyeron a los atacantes restantes con una eficiencia hermosa y aterradora. Cuando cayó el silencio, excepto por las alarmas, ambas princesas se pararon sobre él, cubiertas de sangre que no era de ellas, luciendo más peligrosas que cualquier cosa que Nathan hubiera visto jamás. «Estás viva», respiró Lisa. «No estás herido», confirmó Oria, con las manos sobre los hombros, revisando si tenía heridas. «Estoy bien». Nathan los miró a los dos, pasando de la nobleza vampírica a algo más simple y aterrador. Estaban aterrorizados, los dos. Lo sentí. Por supuesto, estábamos aterrorizados. O se rompió. Podrías haber muerto. ¿Por qué te importa? Este es un arreglo político. Solo soy el humano con el que te quedaste atascado. No, dijo Lisa en voz baja. No finjas que el vínculo no ha cambiado las cosas. Todos lo sentimos. Entonces llegaron las fuerzas de seguridad. Médicos, preguntas y caos que los separaron físicamente, pero que no pudieron tocar la conexión que se había vuelto imposible de negar. Más tarde, después de declaraciones y chequeos médicos y la diatriba estresada del embajador Kelvin sobre los protocolos de seguridad, Nathan regresó a sus aposentos para encontrar a las dos princesas esperando. «Necesitamos hablar», dijo Orlaya. «Sobre lo que se supone que no debemos sentir», agregó Lisa. Nathan cerró la puerta, el vínculo entre ellos vibraba con emociones demasiado complicadas para nombrarlas, y sabía que todo se había vuelto infinitamente más complicado. Y de alguna manera no le importó en absoluto. La cámara del Consejo Superior de Tesserarina hizo que el gran salón de la estación diplomática pareciera un armario de suministros.
Ocupaba una estación espacial sobre Desarrollo que se había construido antes de que los humanos descubrieran el fuego. Su arquitectura doblaba la realidad de maneras que hicieron que la conciencia espacial de Nathan se rindiera y se echara una siesta. Se paró frente a aproximadamente 50 miembros del consejo, nobleza vampírica de docenas de casas, todos mirándolo fijamente como si fuera un criminal o un experimento científico interesante. El embajador Kelvin estaba a su lado, luciendo como si hubiera envejecido una década en los 3 días transcurridos desde el intento de asesinato. Ambas princesas se pararon en lados opuestos de la cámara con sus respectivas delegaciones en la cámara, manteniendo la distancia adecuada y expresiones formales que no coincidían con la ansiedad que Nathan sintió a través del vínculo. Nathan Brooks, comenzó el gran canciller, un antiguo vampiro cuyas orejas eran tan largas que habían sido decoradas con anillos que sonaban suavemente cuando se movía. Se presenta ante este consejo porque su presencia ha creado complicaciones sin precedentes. El intento de asesinato demuestra que no toda Tesara da la bienvenida a la integración humana. Algunos creen que representas la contaminación de nuestra cultura. Con todo respeto, canciller, no pedí representar nada. Negocié exportaciones de granos. Luego compré 2 princesas para mi cumpleaños, por las que nadie me preguntó tampoco. Nathan ignoró los gestos de pánico de Kelvin para callarse. Y ahora la gente está tratando de matarme porque aparentemente soy un símbolo, lo que parece injusto para todos los involucrados. El humano hace un punto válido. Alguien en el consejo murmuró. El humano no debería estar hablando en absoluto. Intervino Lord Dasper de la casa Nickville. La encuadernación carmesí es una tradición sagrada. El hecho de que los extremistas ataquen no invalida su propósito. Su propósito, dijo Nathan, parece ser usar a las personas como peones políticos. Ambas princesas me fueron enviadas como herramientas para las agendas de sus casas. Ninguno de los dos eligió esto. Yo tampoco, y pretender que se trata de honor o tradición es ridículo cuando todos saben que se trata de poder. La cámara estalló en murmullos indignados. Kelvin había renunciado al control de daños y solo miraba a Nathan con la expresión de alguien viendo estrellarse un transbordador en cámara lenta. ¿Te atreves a insultar? Lord Vesper comenzó. Me atrevo a decir la verdad, interrumpió Nathan. ¿Quieres saber qué ha logrado realmente la encuadernación carmesí? Me ha demostrado que Lisa es brillante en estrategia, pero aterrorizada de que nunca sea más que la marioneta de su familia. Que Oralia pelea tan duro porque pasó toda su vida tratando de demostrar que es digna del respeto que su familia no le dará. Que ambos son individuos que merecen tomar sus propias decisiones, no estar atados a un humano que nunca conocieron porque sus casas pensaron que era políticamente conveniente. La voz de Nathan Lessig llevaba una advertencia. Y si este consejo piensa que la solución es disolver la unión y enviarlos a casa en desgracia, puede olvidarlo. No seré responsable de destruir sus vidas solo porque toda esta situación sea incómoda. Solo tú puedes disolver la unión carmesí, dijo el canciller cuidadosamente. Si se niega, permanecerán vinculados a usted indefinidamente. Entonces permanecen atados. No voy a avergonzarlos para ahorrarme molestias políticas. La conmoción de Oria se extendió por el vínculo, seguida de algo que se sintió peligrosamente como afecto. Las emociones de Lisa estaban más controladas, pero debajo Nathan sentía gratitud y sorpresa en igual medida. Su Majestad, dijo Oria, saliendo de su delegación a pesar de las protestas de su familia. Si se me permite hablar, asintió el canciller. Mi casa me envió a la encuadernación carmesí, esperando que manipulara a Nathan Brooks en beneficio de colmillo estelar de la casa. He fracasado completamente en esa misión. O la voz de Elías era firme. En cambio, he aprendido que la vinculación, tal como se practica actualmente, es una corrupción de algo que estaba destinado a ser completamente diferente. Nathan tiene razón. Fuimos utilizados como herramientas. Pero el vínculo me ha demostrado que él nos valora como personas, lo cual es más de lo que nuestras propias familias han hecho en siglos. La casa Nickville comparte esta comprensión, dijo Lisa, moviéndose para pararse al lado de Oralia en un gesto que hizo que ambas delegaciones se quedaran boquiabiertas. La Unión Carmesí ha logrado lo que 3.000 años de cooperación forzada no pudieron, el entendimiento real entre casas rivales, pero no por tradición. Porque Nathan se niega a tratarnos como algo menos que iguales. Esto es muy irregular, dijo Lord Dasper débilmente. Todo en esto es irregular, Lisa respondió. ¿Cuándo fue la última vez que alguien examinó realmente los textos vinculantes carmesí originales? No escribió la ceremonia que realizamos, sino los documentos originales. El silencio sugería que nadie había hecho eso en la memoria viva,
lo que para los vampiros era mucho tiempo. Lo he hecho, continuó Lisa. La atadura nunca tuvo la intención de ser servidumbre. Estaba destinado a ser una asociación elegida entre iguales. Se suponía que el humano era un mediador neutral en quien las casas rivales podían confiar. Durante siglos, se corrompió en otra cosa, una forma de que las casas desplegaran a sus miembros como activos políticos. Ella tiene razón, dijo una voz desde el fondo de la cámara. Una erudita anciana avanzó, llevando un bloc de datos con texto antiguo. He estado investigando desde el intento de asesinato. La encuadernación carmesí original requería el consentimiento de todas las partes. Estaba destinado a disolverse si algún participante no estaba contento. La versión que practicamos ahora elimina toda agencia de todos los involucrados. El canciller se inclinó hacia adelante. ¿Está sugiriendo que hemos estado realizando el ritual incorrectamente durante siglos? Lo estoy afirmando como un hecho, respondió el erudito. Los textos originales son claros. La unión fue diseñada para crear una asociación genuina, no propiedad. Estaba destinado a salvar las divisiones a través del respeto mutuo y la elección, no de la coerción política. La Cámara del Consejo cayó en el caos. Voces alzadas en discusión. Las casas antiguas defendían la tradición, mientras que los miembros más jóvenes pedían reformas. Nathan estaba en el centro de todo, sintiendo las emociones de ambas princesas a través del vínculo. Esperanza, miedo y algo feroz que se negaba a ser aplastado por la política. Suficiente, dijo la canciller, su voz tenía una resonancia que silenció la cámara al instante. Los hallazgos de los académicos serán verificados. Pero esto nos deja con una pregunta inmediata. ¿Qué hacemos con la vinculación actual? Disuélvelo. Lord Vesper dijo, devuelve a las princesas a sus casas y envía al humano de regreso a su puesto. Podemos reformar el ritual más tarde sin esta complicación. No, dijo Orlaya con firmeza. Absolutamente no, estuvo de acuerdo Lisa. Ambas familias parecían escandalizadas. Nathan sintió una oleada de calidez a través del vínculo que se esforzó mucho por no analizar. No queremos que se disuelva la unión, continuó Oralia. Queremos que se reforme aquí ahora con nosotros como el primer ejemplo de lo que debería haber sido todo el tiempo. Le estás pidiendo a este consejo que reescriba la ley antigua basada en los sentimientos de dos princesas y un humano. Alguien preguntó incrédulo. Te estoy pidiendo que restaures la ley antigua a su intención original. Lisa corrigió. Y sí, basándonos en lo que hemos aprendido a través de esta experiencia, la encuadernación carmesí nos mostró algo real. No porque la tradición lo obligara, sino porque Nathan nos trataba como personas en lugar de posesiones. Eso es lo que siempre se suponía que debía hacer el ritual. El canciller los estudió a los tres durante un largo momento. ¿Y cómo sería esta encuadernación reformada? Asociación, dijo Nathan. Voces iguales, elección igual. Mantenemos el vínculo porque queremos, no porque la tradición lo exija. Lisa y Oralia tienen plena autonomía. No están obligados a obedecerme a mí ni a sus casas. Y si alguno de nosotros quiere salir, podemos disolverlo sin vergüenza ni consecuencias. No es así como Lord Vesper empezó. Así es exactamente como estaba destinado a funcionar originalmente. El erudito interrumpió, mostrando texto en los proyectores holográficos. El humano estaba destinado a estar ligado a los vampiros tanto como ellos a él. Fue recíproco, mutuo, basado en la confianza que había que ganarse, no obligar. El debate duró horas. Las casas tradicionales lucharon contra todos los cambios, mientras que los reformadores vieron la oportunidad de actualizar costumbres que se habían calcificado en disfunciones. Nathan sintió el agotamiento de Lisa y Oralia a través del vínculo igualado por el suyo, pero también sintió su determinación, su negativa a retroceder y debajo de todo, una conexión que se había vuelto más importante que la política. Finalmente, cuando el sol artificial de la estación comenzó su ciclo de amanecer, el canciller pidió una votación. Aquellos a favor de restaurar la encuadernación carmesí a su intención original con la encuadernación actual sirviendo como el primer ejemplo de práctica reformada. La votación estuvo más reñida de lo que Nathan esperaba, pero Reform One apenas. Entonces se decide. El canciller anunció que se restablecerá la vinculación carmesí a la asociación consensuada. Nathan Brooks, Princesa Lisa, Princesa Oralia, tienen una opción. Disolver el vínculo sin consecuencias o mantenerlo en nuevos términos de igual a igual. La decisión es solo tuya. Nathan miró a ambas princesas a través del vínculo. Sintió su respuesta antes de que hablaran, pero las palabras aún importaban. Elijo la asociación, dijo Lisa.
Elijo la asociación, Orla ya se hizo eco. El mismo Nathan dijo, aunque me reservo el derecho de quejarme de los controles de temperatura y las discusiones sobrenaturales sobre las opciones de entretenimiento. Algo parecido a una risa recorrió la cámara, rompiendo la tensión. El canciller de hecho sonrió, entonces ve a construir esta nueva tradición. Muéstranos cuál fue siempre el propósito de la encuadernación carmesí. Salieron juntos de la cámara del consejo, ni la princesa caminando con la delegación de su casa, sino flanqueando a Nathan como iguales. El vínculo entre ellos latía con emociones demasiado complicadas para nombrarlas. Alivio, esperanza, afecto y la extraña alegría de elegir algo que se les había impuesto y hacerlo realidad. Entonces Nathan dijo mientras abordaban el transporte de regreso a la estación diplomática, aparentemente, en realidad estamos haciendo esto. Dijo Lisa, aunque su habitual desapego frío tenía grietas que mostraban un calor genuino debajo. Tu madre tendrá opiniones sobre la situación de la temperatura. Orla ya agregó, golpeando contra el hombro de Nathan en un gesto que habría sido impensable hace semanas. Mi madre está a 9 años luz de distancia y estará encantada de que esté haciendo amigos, incluso si son princesas vampíricas inmortales que originalmente me dieron como regalo de cumpleaños. Nathan se acomodó en su asiento. Necesitamos averiguar los arreglos de vivienda. Los cuartos son demasiado pequeños para 3 personas a largo plazo. Dividiremos el tiempo entre la tierra y Tesara, sugirió Lisa. 6 meses cada uno. Aprende ambas culturas adecuadamente. Ambas casas odiarán eso, dijo Orla alegremente. Lo que lo hace perfecto. Pasaron el viaje de regreso planeando un futuro que no se parecía en nada a lo que nadie esperaba, dividiendo el tiempo entre mundos, estableciendo límites y reglas que realmente respetaban la autonomía de todos. Descubriendo cómo un humano y 2 princesas vampiro podrían construir algo real a partir de un desastre político. Cuando regresaron a las habitaciones de Nathan, que necesitarían una gran expansión, se pararon juntos en la entrada, mirando el espacio que se había convertido en suyo por accidente y elección en igual medida. Feliz cumpleaños, por cierto, dijo Lisa. Sé que llegamos varias semanas tarde, pero parecía que valía la pena mencionarlo. El mejor regalo que he recibido, dijo Nathan. Y a través del vínculo sintieron su sinceridad, incluso si vino con un intento de asesinato y una reforma política. Deberíamos darte un regalo de verdad o me divertiré. Algo menos traumático. Simplemente no lo conviertas en otra sorpresa que te cambie la vida. Ya tuve suficiente de eso. Ambas princesas se rieron y el sonido llenó los cuartos con algo que se sintió como en casa. Casa desordenada, complicada y elegida que construirían juntos. A pesar de que todo intentaba separarlos, la unión carmesí latía entre ellos, ya no era una cadena, sino una conexión que todos habían decidido mantener. No porque la ley antigua lo exigiera, no porque las familias lo esperaran, sino porque a veces los regalos más extraños se convertían en los más importantes. Nathan cerró la puerta, encerrándolos en su pequeño espacio compartido, y sintió a través del vínculo que ambas princesas estaban exactamente donde querían estar. Resulta que conseguir 2 princesas vampiro para tu cumpleaños fue complicado, políticamente volátil y, en ocasiones, potencialmente mortal. Pero también fue inesperadamente el comienzo de algo que valía la pena conservar.